cuentas, @EnContextoPiso y @CarlosPenalosa, abierta para ustedes, para que nos acompañen, por supuesto, con sus preguntas y sus comentarios para nuestro invitado. Recibimos en estudio a Nick Evans, un gusto siempre que esté con nosotros por acá en el espacio para hablar de actualidad política. Nick Evans es del Movimiento Democracia e Inclusión y, como mencionamos antes de la pausa, es uno de esos nombres que hoy está presentándose a la ciudadanía como opción de cara a unas elecciones presidenciales, a unas elecciones primarias. Antes de pasar a ese tema, por supuesto, también hablemos un poco del contexto internacional, porque lo que está pasando más allá de nuestras fronteras de alguna manera impacta, por supuesto, en la política local. Lo vimos con el resultado de Colombia, cómo el cambio político que se dio en este país ha significado una posición distinta, no solamente de los actores políticos en Venezuela, sino por supuesto de cómo se percibe la situación en nuestro caso. Brasil es ahora un escenario todavía, por supuesto se mantiene la expectativa de cómo Bolsonaro va a reaccionar, qué va finalmente a hacer esa primera declaración una vez conocido el resultado, pero cómo lo perciben, cómo va a impactar, porque estamos viendo ahora una región totalmente, hay quienes en el debate dicen no se puede decir que el continente es de la izquierda, porque hay casos diferentes, hay quienes acercan más a Nayib Bukele, a otros personajes de la izquierda, o a Bolsonaro con algunos personajes también de la izquierda, pero lo cierto es que pareciera un continente de izquierda el día de hoy. No todo es rojo, hay matices, rosados, naranjas, rayados. Mira, yo lo que creo es que lo que se acaba de vivir en Brasil y lo que recientemente se vivió en Colombia es la evidencia de lo que deseamos para nuestro país. No que siga manteniéndose las tonalidades hacia el rojo, sino que haya alternanza, que haya alternabilidad. Los sistemas democráticos lo que garantizan es que generalmente ese péndulo que se mueve en la opinión pública se traduzca en la alternabilidad del gobierno. No me gusta un gobierno, lo cambio por otro. Alguien lo hace mal, hay posibilidades de poner a otro que lo haga bien. Esto es muy tradicional en Europa. En América Latina empezamos en una fase muy interesante de esa tesis pendular de izquierdas y derechas. Pero las excepciones en el continente son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y es lamentable estar en ese selecto grupo que no tiene capacidad de alternanza. Aún a pesar de que en el caso de estos tres países hay una simulación electoral, sin embargo la dificultad de darle peso y garantía a que tenga un valor verdaderamente de respeto del Estado de Derecho y Justicia de cada uno de esos países es lo que hace dudar de la situación democrática de estos tres países. Ahora, por lo demás, ya por supuesto es una revisión que corresponde a los gobiernos que se definen de centro de derecha y la insatisfacción que tiene la población latinoamericana que está buscando permanentemente esa alternabilidad, lo que genera los cambios que están suscitándose en Brasil, se suscitan en Colombia, pasó en Chile, en Argentina. Creo que lo único que desde la perspectiva de Venezuela, respetando las decisiones de los pueblos del resto de América Latina y del continente, que podemos decir es que lo único que tenemos es una sana, si se puede decir, una sana envidia en relación al hecho de que el sistema electoral pueda permitir que la gente verdaderamente decida cambiarse de una postura o de la otra y dé oportunidades a otros sectores para poder avanzar en proyectos políticos. El impacto en Venezuela también es particular, entendiendo que un sector político del país puso parte de la responsabilidad en la solución al problema, a la coyuntura nacional, en la comunidad internacional. Una comunidad internacional, en redes sociales circulan las fotos de quienes integraron el Grupo de Lima, que ya no queda ninguno en este continente como presidente. ¿Cómo estos cambios también influyen precisamente en eso? En poder trasladarlo ya a lo interno, entendiendo que una parte del mundo político contaba con ese respaldo o de alguna manera ese respaldo significaba algo importante para lo que ocurría en Venezuela. Lo que pasa es que como los sistemas políticos en el resto del continente se alternan, por supuesto que va a haber cambios y el problema es que al haber un espacio en donde esa comunidad internacional trata de incidir que no tiene cambios, siempre va a tener ventaja aquel que se aferra a un modelo en donde no hay alternabilidad. Por eso es que quienes están hoy en el gobierno de Venezuela, bueno, disfrutan marcando con una X los que van saliendo, pero la verdad es que lo que está detrás de eso y lo que evidencia es que hay una situación no democrática en el país y por el contrario, yo quisiera que muchas X pasaran por todas partes del continente y también se incluyera a Venezuela, porque al final no hay
país alguno que tenga un gobierno que pueda mantenerse durante tanto tiempo con legitimidad o con apoyo democrático, porque los pueblos cambian sus posturas y el pueblo venezolano no es la excepción. Por el contrario, el pueblo venezolano tiene todos los días cada vez más motivos para poder cambiar y poder generar alternancia en el gobierno. Aquí lo vivimos, y lo vivimos no de una manera muy adecuada, Carlos. El pacto de puntos fijos generó un pacto de alternabilidad, pero fue una alternabilidad entre dos. Entonces eso también es un problema. O sea, el modelo anterior no es el mejor, el modelo actual evidentemente no es el que queremos. Nos tiene que convocar a una profunda reflexión hacia lo que debemos hacer para empujar desde adentro las transformaciones y no de generar tanta dependencia de lo que pueda suceder, lo que asuma gobierno extranjero, porque para eso existe la soberanía, está consagrada en la Constitución. Por supuesto que ahora recae aún más peso y hemos perdido quizás algo de tiempo en no entender que no iba a venir la resolución desde afuera, sino que podíamos tener apoyo de afuera, pero no eran ellos los que iban a venir a salvarnos, ¿no? Hay un número contundente buscando precisamente nuevos escenarios. El análisis habla de un país en el que más del 70% es independiente. La fuerza política con mayor fuerza en Venezuela hoy es el Partido Socialista Unido de Venezuela, seguido con un 2% de Acción Democrática. ¿Cómo configurar políticamente ese país entendiendo que el ciudadano parece lejano a las afinidades políticas o a las opciones políticas que hoy existen en el tablero? Sin duda que hoy las minorías se pueden convertir en hegemonías. O sea, eso es una cosa absolutamente irónica. Cuando lo que demuestra el modelo político es que siendo minoría, aún a pesar de ser el Partido Socialista el que pueda gozar de más apoyo, y detrás de eso hay una cantidad de prebendas, controles y todos unos sistemas de control sobre la sociedad, pues cuando nosotros observamos eso, lo único que nos queda pensar es que ese 70% restante tiene que construir una alternativa, tiene que construir una propia vocería, porque además ese sector independiente del 70% no es una fuerza política, es simplemente la expresión del descontento en relación a la conducción política que se ha desarrollado en Venezuela, tanto de gobierno como de oposición. Avanzar hacia la construcción de una alternativa es lo que estamos haciendo varios, no solamente yo, sino varios, en este esfuerzo por participar en unas primarias presidenciales para poder tener una candidatura unificada que nos conduzca a una victoria electoral, aún a pesar de que las condiciones electorales son adversas. Pero es una primaria de esa minoría que menciona. Es una primaria organizada por un grupo que, viendo estas encuestas, no representa a ese 70%. Depende, Carlos, porque puede ser que esté organizado por una minoría. De hecho, nosotros no somos parte de la plataforma unitaria, o sea, es una minoría de la minoría. Sin embargo, depende mucho de la cantidad de personas que se logre movilizar para participar, lo que le va a dar la legitimidad y lo que va a poder permear ese 70%. Por eso es que nosotros apostamos al ejercicio de la unificación de la oposición, aún a pesar de todas las diferencias que podemos tener con el resto de los sectores que también están participando o desean participar en esas primarias. ¿Han tenido frente a la publicación del reglamento una postura? Y Nick Merevans ha planteado en una gira que estuvo por el occidente del país su preocupación porque esto se convierta en un acuerdo chucuto, en un acuerdo cerrado, ¿no?, del tema de las primarias. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, la amplitud de ese proceso y por supuesto ya alguien de su organización que estuvo la semana pasada nos adelantaba. Ángel Godoy estuvo acá y dijo, no nos convocaron, no nos preguntaron, pero seguimos adelante. ¿Por qué seguir adelante si no los convocan? Si ustedes acaban de decir además, es la minoría de la minoría. La minoría de la minoría no los convoca, pero siguen interesados en participar. ¿Por qué? Para también que nuestra audiencia lo pueda comprender. Lo conversamos al regreso de la pausa. También leemos sus preguntas y comentarios. Recuerden, @encontextoepisodio.